yo personal, ¿Qué pasó? pues estoy jugando. Ah, Hola, hola. Muchas gracias, ¿eh? Bueno,
¿Pudieron avanzar con las lecturas? Mira la cara. Tenemos el miércoles parcial. De acá a una semana. ¿Sí? Por lo tanto, piensen lo que van a hacer. ¿Eh? Tengo que ver dónde es, tengo que pedir el aula todavía. ¿Mm? Bueno. Preguntas, pedidos. Recuerden que el jueves es hay clase de consulta, el martes vamos a hacer una clase de síntesis y cierre. Esto quiere decir que vamos a dar orientaciones para el parcial y para el coloquio, ¿sí? Para el parcial integrador. ¿Sí? Los que están para la promoción tienen que dar todavía un parcial integrador. Bien, ¿alguna consulta? Las lecturas que tenían para ahora son más complejas. Se ve que andan bárbaros. ¿Qué pasa? Vos que tenés, que haces así, ¿qué es lo que pasa? Interesante que digan qué pasa. Ah. ¿Qué están buscando? A ver. ¿Qué estás buscando? Ajá. ¿Y vos qué estás buscando? ¿De qué? No, ya terminamos con la oferta. Hoy no había la oferta. Tema 11. ¿Qué tenías que leer? ¿Qué había que leer? Para el tema 11. ¿Qué había que leer? ¿Cuál sería la dificultad de ver la bibliografía del tema 11? Tema 11. Es raro. A ver, espera. Vamos a acercar. ¿Qué es lo que te está pasando? Tema 11. Esta es la bibliografía del práctico 9, que es el que están teniendo ahora. ¿Sí? Y esto tenías, veo otro Laufer, que no es el Laufer, Gastiazoro, Fontana y Maceo. ¿Eh? Fascismo y nazismo del trabajo práctico 9. Fascismo y Sí, sí, nazismo. sí, eso lo tienen que ver con la profesora o con el profesor, los profesores. ¿Sí? Bueno. Les convendría ponerse un papelito en cada uno de los artículos porque si no es difícil de encontrar. Al no tener una numeración única, la cartilla, para estar organizado, les conviene, algunos se ponen papelitos de colores, hojas viejas, de alguna manera, para que tengan más organizada la cartilla, pues no se pasan para un lado, para el otro, Bueno, muy bien. Bueno, nosotros habíamos dejado en el inicio de la Segunda Guerra y tienen un práctico sobre nazismo y fascismo. Nosotros la guerra en sí no es algo que vayamos a trabajar, no es un eje de nuestra materia las guerras,
nosotros trabajamos en todo caso cómo las configuraciones socioeconómicas generan determinadas configuraciones culturales, ¿sí? Y dentro de eso, nuestra preocupación y cosas que tienen que ver ustedes es sobre el cambio en las relaciones sociales, vinculadas con cambios en las relaciones materiales, y las ideas que eso acompaña. Esa es, dentro de todas las culturas, lo que de todos los aspectos de la cultura, que son muy diversos porque es toda la vida material de las sociedades, nosotros hemos decidido que miramos en particular las ideologías, y dentro de las ideologías, particularmente la forma de generar diferencias. ¿Sí? Es de eso que hablamos toda la materia. Bien, entonces, en relación con la Segunda Guerra, lo más importante por un lado es ver cómo, al igual que en la Primera Guerra, hay factores que son comunes: la disputa por el mundo, el ingreso de nuevas potencias, la fuerza con la cual entra Estados Unidos a ser una potencia económica después de la Primera Guerra, y los problemas que eso ocasiona con las otras potencias. Por un lado, por el otro lado, efectivamente, el rol de la Unión Soviética, que tienen bastante bibliografía para verlo, y cómo los problemas que tiene la Unión Soviética al principio, ya que ha hecho una revolución socialista por primera vez en la historia, no hay manual, no hay ejemplo para eso, y las dificultades para desarrollar la producción con un nuevo sistema que era desconocido para todo el mundo, que había que inventarlo, no es que era desconocido, es que no existía antes, y por lo tanto una enorme crisis económica, o la hambruna peor de toda la historia, y al mismo tiempo el ataque de todas las potencias al mismo tiempo para derrocar ese, ese sistema, ¿no? Eh, Por otra parte, segunda revolución industrial, que ya venía ocurriendo desde fines del siglo XIX, y cada vez, digamos, desarrollos tecnológicos más avanzados que se usan para la guerra, ¿no? Todo el tema de los tanques, la aviación, los submarinos, todo el recambio hacia el combustible de petróleo, básicamente, que permite una serie de desarrollos dentro del motor de explosión que tira hacia adelante la guerra de manera inédita, ¿no? La posibilidad de bombardeos. Es decir, que tienen que ver todos los aspectos productivos que cambian, que están sosteniendo ese cambio. Y esa disputa en donde las potencias que aparecían disputando, siguen disputando a pesar de la Primera Guerra y su derrota, por ejemplo en el caso de Japón y Alemania, siguen presionando, se pueden reorganizar y rearmar para seguir irrumpiendo en la sociedad. Al mismo tiempo, la presión de los sectores sindicales y del Partido Comunista de cada uno de los lugares, en particular en Alemania o en las distintas potencias occidentales, y en el Oriente, en Europa Oriental, hace que esto sea un factor más de presión, en el sentido de que las burguesías imperialistas que hasta ese momento habían dominado, están impactadas por esta posibilidad de generar un nuevo tipo de economía y de Estado, que son los estados socialistas. Entonces, efectivamente, hay un mundo que es complejo y que tiene una serie de tensiones importantes que tienen que seguir en la bibliografía.
En ese marco, uno de los elementos que es interesante de ver es cómo los distintos países se producen intentos de revoluciones socialistas o al menos de ampliación democrática. Uno de esos intentos es en Hungría, después en Alemania, después de la Primera Guerra y con la enorme crisis económica en la cual está Alemania, obligada a pagar reparaciones de guerra, ya vimos esto, pero también en un elemento, un proceso muy interesante que nosotros no podemos detener, pero que fue crucial para la historia mundial posterior, que es la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española es, en principio hay una revolución antimonárquica. ¿Qué régimen tiene hoy político España? Una monarquía constitucional. ¿Sí? Bueno, tiene un rey, sí. Tienen rey, tienen reina, tienen duques, marqueses, ¿no? Todos acusados de corrupción. Sin embargo, ahí están, ¿no? Vivitos y coleados. Es bien interesante, ¿no? Esto ya se los dije en relación con tuvimos tanta propaganda del jubileo de la reina, que es interesante como una cosa que va tan en contra de la época que siga teniendo semejante prestigio, ¿no? Como una cosa vieja metida en el medio de las sociedades del siglo XXI. Bien, esperen que voy a callar esta bestia. Bueno, en el año, entonces, en España hay alzamientos de todo tipo y se instaura una república. Y esto genera una enorme revolución. Hay una serie siguen habiendo revueltas, huelgas, obreras, porque hay por supuesto crisis económica, estamos en el marco de la crisis del 30, y en el año 36 hay un golpe de Estado, o un intento de golpe de Estado, generado desde los militares españoles que estaban sosteniendo las colonias en el norte de África, ¿no? España todavía de sus viejas expansiones conservaba colonias en el norte de África, bajo una situación tremenda, no solo para la población africana, sino también para la población española que tenía que hacer servicio militar en esas zonas. Desde ahí parte un sector muy reaccionario de los sectores españoles, encabezado por quien fue después el general que maneja la política española 50 años, que era Francisco Franco. Intentan derrocar al gobierno republicano y se alzan los sectores republicanos en un arco extenso entre sectores republicanos del ejército, socialistas, comunistas, liberales, y se genera una guerra entre, en principio, las dos fracciones del ejército y el pueblo en armas. Esa guerra es muy importante porque varias cosas. Por un lado, porque hay una cantidad de sectores populares que pelean por obtener derechos, no solo que no haya un golpe militar, sino que se pueda avanzar en los derechos de las grandes mayorías. España era un país muy pobre que en relación a los sectores
Lo mismo que van a ver en Italia, con nortes zonas nortes muy industrializadas, y regiones sur que vivían prácticamente la Edad Media, y con enormes pobrezas. Entonces, hay una lucha que no solo intentaba resolver el problema político, sino también que las grandes mayorías, al estilo de Rusia, pudieran tomar el poder y resolver sus problemas. Pero ¿por qué digo que es fundamental esa guerra? Primero, por el intento de transformación en el mundo. Segundo, porque los sectores más reaccionarios en el mundo, en particular los italianos y los alemanes, van a intervenir directamente en la guerra, apoyando obviamente el bando golpista. Y es donde ensayan las armas que después se van a usar en la guerra. Las van a ensayar en España. En principio, por ejemplo, el primer bombardeo a una población civil, que es en Guernica, la zona de los Países Bajos. Entonces, es la primera vez, ahora esto que nosotros, ayer, ¿no? Un bombardeo ruso en un shopping en Ucrania, bueno, eso se hace por primera vez durante esta guerra civil. Y también lo que pueden apreciar esas potencias imperialistas es que el resto de los países no va a intervenir. Es decir, que efectivamente abandonan España. Los sectores republicanos piensen además que después de la Primera Guerra se funda la Liga de las Naciones, que es el antecedente de Naciones Unidas, con la idea de garantizar la paz en el mundo, que en los encuentros de los países podía garantizar la paz e intervenir de alguna manera en los lugares donde no estuviera garantizada. Bueno, eso no ocurre. No se hacen declaraciones todo, pero los países no intervienen en España, salvo Alemania y Italia, que van a enviar tropas y sobre todo medios técnicos y dinero para financiar la guerra, y también va a intervenir la Unión Soviética, que va a mandar por un lado, armamento, va a mandar un destacamento militar y va a impulsar a través de los partidos comunistas de todo el mundo una acción solidaria y crean lo que se llamó el Quinto Regimiento, que era un regimiento compuesto por gente de todo el mundo, que iban voluntariamente a pelear a España para preservar esa república, entendiendo que era como el primer capítulo de una lucha mundial contra el fascismo. Entonces, es bien interesante porque ahí pelearon, por supuesto, argentinos, jujeños, canadienses, brasileños, es decir, prácticamente toda una generación de jóvenes comunistas del mundo, por supuesto franceses, distintos europeos, norteamericanos, que fueron a pelear en estas, lo que llamaban brigadas internacionales. Entonces fue una escuela también, la escuela en la Guerra Civil Española, fue una escuela de formación de cuadros militares de los partidos comunistas de todo el mundo. Entonces, importante por la intervención y la prueba de armas de guerra, importante por esta intervención internacional popular y no así de las democracias del mundo que no participaron y miraban las cosas tremendas que pasaban ahí. Importante por las brigadas internacionales.
el resultado, después de 3 años, una lucha espantosa, es la derrota de la República Española y la vuelta a una monarquía constitucional. El monarca era una especie de títere, era Juan Carlos, el que fue hasta hace poco rey, que era un recambio con un rey joven y que no tenía una historia de gobierno en España, y que era un títere de Franco, que gobernó 50 años. En una, manteniendo España bajo el gobierno de la Iglesia, en una especie de Edad Media, ¿no? Con una gran preeminencia de los sectores más conservadores, con una represión y un atraso directamente, prácticamente no dejar ni que hubiera ni ciencia, ni un núcleo intelectual importante. La mayor parte de los intelectuales se fueron al exilio. Una parte importante de los intelectuales españoles de la época vinieron a la Argentina y están muy vinculados con el desarrollo de la universidad, de conocimientos importantes. Otra parte fue a México, poetas, cineastas, que desparraman una cultura muy exquisita por el mundo, pero además esta prueba que hicieron italianos y alemanes, que las repúblicas occidentales no se metían. Entonces, inmediatamente o paralelamente en realidad a que había esta intervención militar en España, empiezan a expandirse hacia Europa del Este. Y obviamente, nuevamente, la Liga de las Naciones no reaccionó, y por lo tanto esto fortalece, digamos, la expansión alemana, sobre todo en Europa, y además eso es reforzado con el pacto con la Unión Soviética. Esto ya lo dijimos, que entiende que no está en condiciones hacia fines de la década del 30 de enfrentar a esa potencia, y por lo tanto hace un pacto de paz, y esto vuelca a Alemania, en principio, hacia Europa Occidental, ¿no? Y entonces dijimos que pasa y somete a ciertas potencias que quedaron neutrales. Es interesante esto, porque parte de estos países que quedan neutrales, pero bajo el poder nazi, como por ejemplo Suecia, están pidiendo ahora su ingreso a la OTAN. Se habían mantenido supuestamente neutrales. Ahora, en relación a la situación de disputa, a este momento de situación de disputa interimperialista, no son neutrales. Están pidiendo su ingreso a la OTAN, es decir, al bloque armado liderado por Estados Unidos. Interesante, porque en la Segunda Guerra supuestamente ellos no participaron en la guerra, aunque sí tenían gobiernos muy con posibilidades de los nazis de hacer políticas en sus territorios, políticas ¿cómo es? No de democracia, de sacar la democracia, de recortar los derechos democráticos. Los nazis no hacen políticas democráticas. A ver, está bien que todavía algunos no hicieron el práctico 9, pero esto lo sabemos en general. Su preocupación no es preservar la democracia, su preocupación principal es concentrar el poder, en principio para dominar
a los sectores descontentos de la sociedad y concentrar la economía, reconvertirla en economía de guerra, y que toda la población que ellos entendían que podía ser lo que ellos llamaban desviada, los judíos, los gitanos, los homosexuales, etcétera, se pudieran reunir en campos de concentración y usar como fuerza de trabajo gratuita, ¿sí?, en las fábricas reconvertidas o de la burguesía alemana. Entonces, eso también hacen en estos países neutrales, o sea, todavía hay un gran debate porque bajo esta supuesta neutralidad de los partidos nórdicos, en todos había gobiernos de alguna manera aliados a los nazis que permitían a los nazis hacer logística en estos países para después invadir, por ejemplo, Francia. Es cierto que también esa situación ambigua de estos países permitió a una parte de la población alemana escapar por ahí. Pero bueno, eso es secundario. Sobre la principal parte en Holanda, en Suecia, en Suiza, en Noruega, es un apoyo medio camuflado al nazismo, ¿no? Hay una película en Netflix que es recontra interesante sobre Holanda que se llama El banquero de la resistencia. Cómo se enfrentan sectores del gobierno que están apoyando a los nazis y sectores de la población que hacen una resistencia a esa represión, ¿no? Muy linda la película. Bien, entonces, comprobada estas potencias que Europa Occidental no reacciona, empiezan a expandirse. Y en esa expansión finalmente sí reacciona Europa, pero reacciona ya cuando Francia está ocupada, España está fuera de la situación porque está con su derrota y no ingresa en la Segunda Guerra, claramente, pero hay españoles, o sea, sí hay alemanes en España, sí hay españoles llevados a los campos de concentración en Alemania. Es una historia que incluso en España se conoce poco, ¿no? Porque esta época, si nosotros todavía no manejamos bien nuestra historia reciente, lo ocurrido en la dictadura en la Argentina, en España menos. O sea, aunque han pasado ya más de 40 años de restauración de un sistema democrático, igual se conoce muy poco. Recién ahora se están logrando abrir las tumbas para ver los asesinados, ¿no? Cientos de miles, ¿no? En la posguerra en España se asesinaron a cientos de miles de personas. Bien, pero por lo tanto, más allá de las resistencias que van a ejercer clandestinas los distintos sectores en las sociedades ocupadas, la principal de la ofensiva en contra de la Alemania nazi va a venir desde Inglaterra. El resto de Europa queda bajo gobierno de los nazis o de los italianos. Entonces, esta guerra se va a sostener con casi imparable. El nazismo primero ocupa Francia y todos estos países del norte, los de la frontera con la Unión Soviética, y finalmente rompe el pacto de paz, invade la URSS. Mientras, Japón también se expande, primero invade China y después todo el sudeste asiático. Colonias que antes eran de los franceses, que eran de los alemanes, de los ingleses, como Filipinas, todo eso queda,
toda la zona de Birmania, Indonesia, van a pasar a manos de los japoneses. Entonces la expansión de este eje, así llamaba, de esta alianza Italia, Japón, Alemania, parece imparable. En el medio de eso hay un episodio que parecía menor, que es el bombardeo a Pearl Harbor, donde estaba destacada en un lugar de Hawái la flota norteamericana. No te escucho. Que queda destruida si hay un bombardeo. Y eso se usa como excusa. En realidad Estados Unidos estaba viendo cómo y cuándo ingresaba. Digamos, es un episodio menor que aparentemente además esto es... traten de ir mirando además las cosas que tienen que ver con la comunicación, porque efectivamente da la impresión de que Estados Unidos sí sabía y que sacrifica a la parte a los militares que estaban destacados ahí en Hawái, lo sacrifica en función de decir que se ve obligado a ingresar porque fue atacado. Es que no estaban mandando. A ver, antes del ataque no hay tropas norteamericanas. Bueno, está bien, pero no estaban yendo a intervenir en la guerra, sino que simplemente hacer una cosa de demostración de fuerza. Y a partir del bombardeo, Estados Unidos declara la guerra al eje, interviene y hace el desembarco en Normandía. Una y otra vez, ¿no? Uno va viendo cómo en esta guerra, en el mismo momento de la guerra, están disputando, no se vincula solamente con estrategias de guerra oportunas, sino que además están todo el tiempo mirando el fin de la guerra, cómo va a quedar repartido el mundo. Entonces, cuando se entra, cuando no se entra, también, porque uno puede pensar que más allá de las declaraciones, en realidad había una perspectiva de un mundo con los nazis triunfantes. Y por lo tanto, Estados Unidos no lo ve tan críticamente eso. No es como en las películas que para Estados Unidos los nazis eran todos malos y crueles y los norteamericanos eran todos buenos y venían a salvar el mundo. Esto aparece en las películas y es interesante seguirlo porque en el medio de la guerra hay en Estados Unidos una gran simpatía por Alemania nazi. Sobre todo tengan en cuenta de que en Estados Unidos el Partido Comunista era bastante grande y aparecía siempre como una posibilidad de insurrecciones obreras también en Estados Unidos. Por lo tanto, estas sociedades superorganizadas, de gran concentración económica, para los sectores dominantes norteamericanos eran bastante simpáticas. Y lo mismo pasa en Inglaterra. En Inglaterra se sabe hoy que el mismo rey se junta este rey que era tartamudo, que hay estas películas, tanta ternura de cómo el rey supera su tartamudez, una linda película, pero ese mismo rey se conoce después que tiene entrevistas con uno de los principales dirigentes nazis, con Rudolf Hess, en el palacio de un noble inglés, para hacer un pacto con Alemania. Por lo tanto, no es que el mundo occidental en su conjunto estaba en desacuerdo con los nazis como parece ahora, sino que los alemanes, por ser alemanes, eran malos y el resto era todo bueno y luchaba por la libertad y la democracia. Sino que lo que estaban haciendo es dividirse otra vez el mundo. Y por lo tanto,
en esta división del mundo había sectores que entendían que frente a las posibilidades de insurrección popular, de gobiernos comunistas, era más deseable un mundo bajo esas reglas de gran autoritarismo, de persecución ideológica, de uniformidad racial. Pensemos que cómo iban a ser tan críticos los norteamericanos con los nazis en relación a sus políticas de uniformidad racial si los propios norteamericanos tenían estas políticas racistas. Todavía en la década del 40 hay segregación, es decir, los negros no pueden ni tomar agua en el mismo bebedero que los blancos, ni por supuesto no viajar en el mismo asiento del colectivo, es decir, tienen una segregación completa. Por lo tanto, no les parecía muy mal. Digo esto para que repensemos la propaganda norteamericana. Efectivamente, con la entrada de la invasión a la Unión Soviética, la guerra deja de ser puramente por el reparto del mundo. Porque la Unión Soviética era el único gobierno socialista que había en ese mundo y los pueblos del mundo entendieron que si la Unión Soviética caía, y caía esta primera experiencia socialista, eso iba a ser una tragedia para el mundo. Por lo tanto, va a cambiar la guerra, en la mitad de la guerra, de ser meramente imperialista, a ser una guerra que al mismo tiempo, para algunos, era defender a esta primera nación socialista del mundo. Y por lo tanto, hay una cantidad de luchas de la resistencia, guerrilleras en cada país que se largan masivamente a pelear contra esas potencias para desgastar ese poder y colaborar con la fortaleza, no las potencias occidentales, sino nuevamente en gran parte del mundo empiezan a atacar a las fuerzas guerrillas, incluso en Francia, por supuesto desde Inglaterra, pero también en Italia y también en el sudeste asiático, de sectores populares que se arman en defensa de su propia soberanía, en Grecia, por ejemplo, pero también de la Unión Soviética. De todas maneras, esto lo dijimos la otra vez, el saldo de la guerra es monstruoso, millones y millones de muertos, 20 millones de muertos en Rusia, la mitad de la población de la Argentina, para tener una idea, ¿no? ¿Cómo la crisis? Es complicado pensarlo así. Hay una relación entre las crisis y las guerras, pero esa relación no es mecánica. Si hay guerra, hay crisis, porque Estados Unidos, por ejemplo, le permite resolver la crisis del 30. Y en Europa uno no puede decir que hay crisis, queda destruido su aparato, no es una mera crisis, porque la crisis económica lo que quiere decir es que la economía no está funcionando. Pero en toda Europa, que es bombardeada y destruida su parque industrial, no, el problema no es que no hay crisis, sino que no quedó economía. Bien. Pero en otras regiones no, al revés, es lo que permite salir de la crisis del 30. Esto lo dijimos, ¿por qué? Porque si la manera de salir de las crisis es concentrando la economía y vos tenés una cantidad de potencias industriales que salen del mercado y bueno, la economía efectivamente se concentra de una manera brutal. Bien. Las pérdidas entonces, millones y millones de chinos, millones, poblaciones y poblaciones. Por lo tanto es una pérdida y por supuesto económica, una pérdida de vida y económica, una tragedia mundial que además termina con las 2 bombas atómicas que tira Estados Unidos en Japón. Bombas atómicas
que claramente no cumplían ninguna función, porque Japón ya estaba derrotado, pero la función que cumplía era impedir la entrada del ejército soviético que estaba por entrar a Japón. También impacta esa tremenda acción de una guerra que destruye dos poblaciones enteras, que una gran parte de su población murió en ese momento, pero los que no siguieron con las secuelas, porque la radiación efectivamente es tremendamente mortífera, por lo tanto durante generaciones siguieron muriendo con deformaciones genéticas, etcétera. Impactante porque eso es otra vez reparto del mundo puro. Para que no entre la Unión Soviética, 2 bombas atómicas. Impactante. Y mostrar el poderío norteamericano. No bien termina la guerra, hay 2 el mundo está tratando de ver, hay varias conferencias de las potencias en las cuales se intenta dividir nuevamente el mundo y la Unión Soviética intenta preservar, por supuesto, su propia integridad y, garantizar que en aquellos países donde había habido, la guerra había seguido, a partir de guerrillas y del propio Ejército Rojo, mantener esa situación de países que habían hecho su propia revolución en el medio de la guerra, ¿no? Y es el caso de Ucrania, de Polonia e incluso de lo que después va a ser Alemania del Este. Es decir, una parte del territorio que queda bajo dominio de los socialistas. Hungría, Checoslovaquia, Rumania, se forma Yugoslavia, es decir, una serie de lugares en donde los comunistas habían garantizado la salida de los ejércitos fascistas con ayuda del Ejército Rojo. Y en esos lugares preservar que no hubiera invasiones de Occidente sobre esos territorios. Esto es lo que se discute en estas conferencias. A partir de ahí se impulsan 2 organizaciones que intentan que sean mundiales. Una que son las Naciones Unidas, es decir, un lugar donde se juntan los delegados de los países para garantizar la paz. Y por otro lado, una serie de acuerdos en los cuales no entra la Unión Soviética ni Europa del Este, que se van a llamar acuerdos de Bretton Woods, que son muy importantes porque siguen vigentes hasta ahora, las Naciones Unidas también, ¿no? Bretton Woods. Que sirven para regular o intentan regular la economía mundial para que no vuelva a entrar en crisis. Básicamente ahí se crean el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los conocemos, que intentan intervenir para moderar las crisis económicas. En general sabemos que no sirven para mucho, más bien le echan siempre nafta al fuego, ¿no? Pero en realidad, en ambos casos, supuestamente son organismos internacionales, pero concentradamente implican las políticas de los más poderosos que van a aplicar
sobre los países dependientes. Entonces, esto es lo primero de la posguerra. Y es bastante interesante, esto está en la bibliografía, cómo el prestigio del socialismo en el mundo, nosotros ahora no estamos muy acostumbrados porque hoy no hay países socialistas, no han quedado. Pero en ese momento, después de la guerra, aparece con una enorme potencia el socialismo porque había garantizado dos cosas que eran fundamentales en el mundo. Por un lado, no tener crisis económica, la planificación de la Unión Soviética en la década del 30 había permitido no solo no sufrir la crisis, sino un crecimiento económico muy considerable, industrial, de modernización del campo, etc. Entonces, el prestigio de la propia economía. Y por el otro lado, el prestigio de todos los partidos comunistas, porque los partidos de la burguesía de los países ocupados por Alemania, por Japón, por Italia, habían pactado con esos regímenes de dominación, mientras que los partidos socialistas y comunistas habían liderado la resistencia contra esas invasiones. Por lo tanto, en todos esos lugares aparecía como un gran prestigio de estas organizaciones. Por lo tanto, lo primero que pasa es que en las primeras elecciones que hay en los países de Europa Occidental y también en Asia, van a ganar muchos votos los partidos socialistas y comunistas, y se entiende entonces a partir de este prestigio que en el mundo occidental le permitiría avanzar si tuviera en el mundo occidental en principio un socialismo moderado. Van a ganar los laboristas en Inglaterra, van a tener un avance importante los socialistas en Francia, digamos, un crecimiento importante de la presencia de ciertos principios que impulsaban estos partidos políticos. Y en el sudeste asiático directamente quedan armadas las guerrillas y comienzan una cosa que más vamos a ver mañana, que es esta actividad guerrillera que permite los procesos de descolonización. Es decir, en toda la zona invadida, que eran colonias y que es invadida por Japón, China, Vietnam, Corea, Indonesia, etcétera, estas guerrillas van a continuar armadas, van a luchar contra estas potencias que los habían abandonado completamente en las manos de los japoneses, y de estas burguesías de cada uno de los lugares coloniales que no los habían defendido, y estas guerrillas en todos los lugares van a iniciar procesos de descolonización, que lo vamos a ver mañana. Por lo tanto, es una etapa, uno podría decir, de una época dorada del socialismo, en donde sobre la base de un enorme prestigio se van a presionar por conquistas en el movimiento obrero, por un desarrollo intelectual importante, en la cultura muy importante, y una presencia además en los parlamentos de los distintos países de Europa Occidental. Bien. En Estados Unidos, los gobiernos, muerto el presidente con el cual se habían hecho los pactos, que es Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que había sido el que había manejado, digamos, con cierta eficacia el manejo de la crisis, aunque no la había resuelto, y que ese presidente que
lleva adelante la participación norteamericana en la guerra y está en los primeros tiempos de guerra, es reemplazado por otro presidente nuevo que es Truman, y durante este gobierno empieza a desarmarse esa política impulsada por sectores demócratas y Roosevelt, y empieza a haber en Estados Unidos una creciente, es interesante esto otra vez, ¿no? La política, cómo se va generando una cierta temores de masas, no podría decir una paranoia de masas en relación al socialismo y a lo que se llamó el enemigo interno. Es decir, que los sectores socialistas o comunistas en los Estados Unidos estaban impulsando la invasión de la Unión Soviética a Europa y Estados Unidos, lo cual era completamente imposible. Rusia, la Unión Soviética, después de la guerra, desmoviliza ese poderoso ejército que tenía, la mayor parte deja un 30% de sus fuerzas armadas, porque además necesita la población para reconstruir Rusia. Recuerdan que había perdido una gran cantidad de población y una gran cantidad de población joven, por lo tanto necesita que esos ejércitos no estén fuera de Rusia, sino que estén trabajando, ya no como ejércitos, sino como población civil en la reconstrucción. Y por otro lado, en ese momento no tiene una cantidad de armamento importante, ¿no? Rusia todavía seguía en un desarrollo económico, pero todavía no tenía el poderío en el armamento y en la tecnología que tenía Occidente. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad en este momento de expandirse. Sin embargo, a partir de esta enorme propaganda en los Estados Unidos, empieza en toda esta etapa una enorme persecución de la propia población, en donde se entendía que incluso los sectores democráticos que estaban en contra, por ejemplo, de la proliferación bélica y del poder que habían tomado los sectores, las fábricas y las burguesías vinculadas a la fábrica de armamento, que tenían prácticamente capturado el gobierno, porque, bueno, obviamente durante la guerra habían sido muy importantes, habían tomado un espacio de poder mayor y pretendían dejarlo, ¿no? Mantenerlo. Por lo tanto, que estaban en contra de eso, que se hace en Estados Unidos grandes protestas contra las bombas atómicas y se hacen además movimientos por la paz, pero sectores en el gobierno que plantean, se empieza a perseguir como si esos sectores fueran peligrosos para la sociedad. Y hacia la década del 50, algunos años después de la guerra, directamente hay una persecución sistemática de todos los sectores intelectuales o democráticos que produce una enorme crisis política, porque genera terror. Todos los intelectuales eran citados, deben haber visto películas sobre esto, son citados a declarar y si no delataban a los compañeros eran encarcelados y sobre todo se los dejaba sin trabajo, ¿no? Entonces hay toda miles y miles, sobre todo de intelectuales, de sectores en las universidades, cualquiera que tuviera ideas más o menos de libertad y de democracia era acusado de comunista y obligado a denunciar a los compañeros y expulsado casi como un tribunal de la Inquisición, es decir, como un sistema también de control social e ideológico tremendamente penetrado en la sociedad. Si bien solamente se condena a un matrimonio, que son los Rosenberg, que son acusados de espionaje y los ejecutan, el resto no,
pero de todas maneras eso generó también un gran pánico. Es un parteaguas de la historia norteamericana, y nuevamente ahí aparece esto que decíamos de la propaganda, porque es una época dorada del cine, de gran expansión del cine, con todos los desarrollos tecnológicos, y ese cine va a imponer esta imagen satanizada, digamos, de demonio y de enemigo interno, cuyo principal propósito sería destruir la civilización occidental, que es tomada entonces como el cúmulo. Es bien contradictorio porque, por ejemplo, ¿cuál sería el valor principal? La libertad y la democracia. Entonces, para preservarlas, recorta los derechos democráticos, ¿no? Se genera este discurso de que las potencias democráticas tienen que recortar los derechos de la población para no perder el sistema democrático. Argumentos que siguen vigentes hasta hoy. O sea, todas las intervenciones norteamericanas en el mundo se hacen para defender la libertad, ¿no? Contra regímenes autoritarios. Sí. Hay un comentario de hace Sí. un rato sobre Japón, por ahí estaría bueno. Dale. verlo. Gabriela dice, Japón no estaba derrotado del todo por aquel entonces, si no fuese porque Estados Unidos les puso los puntos a los japoneses, estos seguirían haciendo uso de su poder. Lo que hizo Estados Unidos al ocupar territorio extranjero y derrocar al emperador de esa época, además de poner sanciones y previsiones donde ya no pueden ser un país armado y que cuente con un ejército propio. Lo que hizo fue quitarle las formas de ataque y defensa, además de vigilar durante 50 años las costas japonesas. Todo fue un control de opresión de Estados Unidos. Las que hasta ese momento habían constituido las potencias del eje son ocupadas por los ejércitos occidentales. Japón queda reservado para los Estados Unidos. Es decir, si vienen las conferencias que acuerdan el reparto del mundo, se negocian distintas formas. Por ejemplo, que Alemania va a quedar partida en 4, ¿sí? Bajo un gobierno, una parte del territorio para Estados Unidos, una parte para Francia, una parte para Inglaterra y otra parte para la Unión Soviética. En el caso de Japón directamente queda, como los norteamericanos invaden, con el general MacArthur, queda bajo un gobierno norteamericano y un estatus de país sin libertad. Digamos, no puede mantener el ejército, no puede fabricar armas, no puede... De hecho, toda la parte de reconstrucción de la industria armamentística y todo eso que hace Japón y de la industria en general, se hace bajo la dirección de Estados Unidos. Queda, no podría decir casi como una colonia norteamericana que no, en ese caso, no va a tener interés de empobrecer a Japón, sino al revés, ¿no? Bajo esta hegemonía norteamericana, Japón hace un desarrollo industrial que ya tenía de antes, y que le permite décadas más tarde salir como una de las grandes potencias, volver a ser una potencia imperialista. Pero esto tiene que ver con otros procesos en el sudeste, en Asia y el sudeste asiático, que tienen que ver con las revoluciones socialistas. Entonces, a Estados Unidos le va a convenir más que Japón sea una potencia económica y también militar, para frenar la expansión de las revoluciones en Asia. Entonces, esa situación que es ambigua, es como una colonia, pero a diferencia de las colonias que en general se debilitan y empobrecen, Estados Unidos va a contribuir a restaurar el poderío económico, no militar en el sentido de que no se va a poder rearmar, pero
va a tener bases militares norteamericanas. Y sí, un gran desarrollo económico, además para impedir que esto ocurre en toda Europa Occidental también, y también va a ocurrir en América Latina, es decir, moderar la extracción de capitales, mejorar por medidas sociales el bienestar de la población para impedir o para frenar las revoluciones socialistas. Porque en esta guerra lo que va a empezar a alarmar y a alertar a los distintos gobiernos es esta relación entre la pobreza, la crisis económica y las revoluciones socialistas que aparecían entonces como muy prestigiosas para resolver eso. Entonces, también frente a las revoluciones en Asia, Japón aparecería como un freno y en Europa Occidental toda una serie de medidas que se conocieron como estado de bienestar, que es un poco excesivo en el sentido de una intervención del Estado en la economía que moderara la explotación de las grandes mayorías. En realidad, lo que se hace es atender a gran parte de las demandas sociales en las propias potencias occidentales, aumentando el grado de presión en parte o intentando aumentar de extracción de riqueza en los países coloniales y dependientes. Eso va a tener bastante, por un lado, éxito en relación al crecimiento económico y la creación de grandes sectores de capas medias, de aumento de la población que puede estudiar en las universidades, de desarrollo de estos sectores y de las industrias por acción de las empresas estatales, pero va a echar nafta al fuego en las zonas coloniales por el aumento de la presión. Bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Estamos bien? Al mismo tiempo, Estados Unidos la guerra le permite reconvertir su industria y superar en parte la crisis, pero con la vuelta de los ejércitos vuelve a haber una crisis, porque claro, en relación a la concentración de la economía, era una economía en donde había cientos de miles que no estaban. Entonces, no generaba ningún tipo de problema. La vuelta de los ejércitos, más una serie de dificultades externas, va a impulsar una crisis económica y por lo tanto Estados Unidos va a hacer una política de inversión de capitales en la Europa destruida que les va a permitir salir de esa crisis, ¿no? Porque va a ser una inyección de una cantidad muy importante de dinero, de la cual solo les va a permitir comprar alimentos con una porción de eso, y otra parte va a ser de reconstrucción de la industria, de los transportes, con la obligación de comprar en Estados Unidos materiales norteamericanos, por lo tanto, efectivamente, eso va a permitir otro impulso a la industria norteamericana y también hacer una política internacional, porque solo los aliados norteamericanos van a poder ofrecer mercancías para que compren con el Plan Marshall. Entonces los gobiernos que no están alineados a Estados Unidos, y de estar alineados quiere decir que permitan las inversiones norteamericanas y manden riqueza a Estados Unidos. Los que no participan de eso no podían participar en el Plan Marshall, y como en ese momento es el lugar que tiene dinero
para comprar en el mundo, países tradicionalmente exportadores, como muchos países de América Latina, entre ellos la Argentina, son castigados, no pueden entrar al Plan Marshall y por lo tanto ven restringidas sus posibilidades de crecimiento económico. A la vez, entonces el Plan Marshall tiene como dos efectos. Por un lado, colaborar con la superación de la crisis de Estados Unidos, y por el otro lado, frenar las posibilidades de desarrollo del comunismo en Europa Occidental, porque permite resolver la pobreza, el hambre más extremos de manera relativamente rápida. Muy rápidamente, después de la guerra, hacia el año 47, empieza la política de Estados Unidos de agresión, tanto interna a los sectores socialistas como de enfrentamiento con la Unión Soviética. Ya dijimos que la Unión Soviética no tenía en ese momento ni una política expansiva, ni las posibilidades ninguna posibilidad de invadir Occidente. Pero va a haber una serie de hechos que van a impulsar todavía más la lucha mundial contra la Unión Soviética y los partidos comunistas. En principio, que Rusia hace su primer ensayo atómico, la revolución en China, es decir, una revolución socialista en otro enorme país, revolución en alianza con Rusia, pero que es del pueblo chino, no es que hay una invasión rusa. En China, Rusia colabora con el gobierno revolucionario, con las guerrillas revolucionarias que después van a tomar el poder. Y por el otro lado empieza a construir armas que hasta ese momento no había construido. Y esto genera una gran paranoia en Estados Unidos y comienza a hacer una política, por un lado, de hostigamiento a la Unión Soviética bajo las propagandas. Bueno, son muy graciosas, ustedes ven las películas. Hay una serie de películas, por ejemplo, de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock era un gran director de cine extraordinario, maravilloso, de películas de suspenso, de terror psicológico, esas cosas. Y de repente uno ve una serie de películas que dirige él, que era tan prestigioso, pura Guerra Fría, que son bien, uno puede decir que no tienen nada de artístico, son solo propaganda. Pierde su valor artístico, su profundidad psicológica, todo eso, y empieza a ser donde son esquemáticas, son ridículas, ¿no? Donde los personajes son representados, todos los alemanes nazis, o los rusos, o los chinos, aparecen feos y malvadísimos, y los norteamericanos son preciosos, y buenos y bondadosos y todo eso. Bueno, todas las cómics, ¿no? Están vinculados, ¿no? Con la Guerra Fría. Ajá. Bueno, los James Bond, ¿no? Los James Bond, las más viejas, después ya no, pero las más viejas de los primeros James Bond son todos contra los rusos. De una manera realmente como ridícula. Y hay, allá en los 60, hay una cargada a esas series, que es el Super Agente 86,
que si nunca lo vieron, por supuesto están en YouTube, se los recomiendo. ¿Eh? Ah, mira, primero que es una serie extraordinaria, desopilante, bueno, de grandes humoristas norteamericanos, pero que ya agarran a esos personajes, son todos muy ridículos, pero muestran esto, ¿no? Los norteamericanos, que ya no están mostrados como héroes, sino bastante como chambones, digamos, y estos personajes malísimos, rusos o alemanes o chinos. Pero esto está muy metido en la propaganda. Eso, una y otra vez. Propaganda que además puede ser hecha porque los intelectuales son obligados a hacer esta propaganda porque si no caen bajo la acusación de comunistas y los expulsan de los estudios de cine o no les publican los libros, etc. Entonces, efectivamente hay como una convergencia que hace una cultura de la paranoia de los ataques de los comunistas. Y también hace, bueno, ahí es donde se conforma la CIA, no existía la CIA anteriormente, y es una organización de control interno en los Estados Unidos y de intervenciones criminales en el mundo, ¿no? Es casi una organización clandestina, es secreta, de intervención militar donde no aparece abiertamente el Estado norteamericano interviniendo, sino que aparece estas organizaciones de un enorme poder económico que van a hacer asesinatos, por ejemplo, después de la Revolución Cubana, que es en el año 59, decenas de intentos de asesinato de su principal líder, que es Fidel Castro, armado de población de paramilitares norteamericanos que intentan invadir Cuba, intervención de sectores paramilitares en prácticamente todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, en donde intervienen en los conflictos internos de manera criminal, asesinando líderes, armando a los sectores más conservadores de estos lugares, con una enorme participación, prácticamente que después además se va a generalizar con intervención militar norteamericana, tanto en la década del 70 como en la década del 80, la intervención en todos los golpes militares, pero que no aparece como una intervención directa norteamericana, sino de sectores que nadie sabría quiénes son, pero que es la CIA, ¿no? Una intervención directa en todo el mundo, ¿no? Con un enorme poder económico, con una potencialidad de armas, etc. Para volver a generar un ajuste en un mundo que está cambiando. Entonces, toda la Guerra Fría, que es este periodo entre fin de la Segunda Guerra Mundial, pero que sobre todo hacia la década del 50, que va a disputar, es un proceso en el cual, digamos, por un lado Estados Unidos intenta mantener su hegemonía, desbaratar procesos de independencia o de gobiernos socialistas en el mundo, o su peligro, o sea, en aquellos lugares donde a ellos se les ocurría que podía haber ese peligro, intervenían de manera o clandestina, en algunos casos abierta, pero en general no. Van a intervenir en Asia, lo vamos a ver mañana, y de manera creciente en la Unión Soviética como centro o el país más poderoso y más avanzado del socialista, que por un lado va a hacer una política
de expansión, primero sobre la base de cierta supremacía, pero de apoyo de los países socialistas que habían hecho sus revoluciones en Europa del Este, pero que después vamos a ver mañana cómo se reconvierte en la década del 60, cuando lean Laufer en nuestros años 60, como la Unión Soviética de socialista hasta la posguerra y durante la década del 50, aún con una política ya de cierta expansión, podemos decir, del socialismo, lo que va a ocurrir en los 60 es que reconvierte sus clases dominantes. Y sus clases dominantes socialistas van a pasar a ser capitalistas, un capitalismo distinto del que se conocía, en el sentido de que un capitalismo de Estado, donde las burguesías son las que controlan el Estado, pero ejercen directamente a través del Estado la administración de las empresas y de los capitales y la exportación de capitales, y por lo tanto es este proceso donde ustedes en algunos lados van a encontrar, no en la bibliografía que nosotros damos, que es una lucha entre el socialismo y el capitalismo. Olvídense, primero que el socialismo y el capitalismo son dos sistemas de organización política o de explotación social el capitalismo y de otras reglas el socialismo, que no pueden, son sistemas, no pueden luchar entre sí. En todo caso lo que hay es potencias imperialistas y potencias socialistas. Pero eso que empieza de alguna manera con esta dinámica hacia fines de la década del 40 y durante la década del 50 se reconvierte entre una lucha entre dos superpotencias capitalistas, imperialistas por un nuevo reparto del mundo. Que eso es lo que asistimos hoy. Es cierto que eso aparece abiertamente en la década del 90, donde Rusia aparece claramente despojándose ya de su carácter, de su fachada socialista. Pero ya hacía 30 años que el socialismo no estaba vigente en Rusia, sino un capitalismo altamente concentrado en el Estado. Lo mismo que pasa hoy con China, ¿sí? Que sigue llamándose República Popular de China y sigue manteniendo el poder del Partido Comunista Chino, pero ya hace 30 años que tiene una política de gran potencia imperialista y nada de socialismo interno. Entonces, este es un proceso difícil para ver porque estas potencias se mantuvieron mucho tiempo bajo el nombre de socialismo. Pero Rusia a partir de los 60 tiene otro sistema, que es lo que van a leer en Maceo, otro sistema de estructuración de su economía interna y de su relación con los países del este, con los cuales hacen en el año 55 el Pacto de Varsovia, que es una alianza militar, y adentro de ese conjunto no rigen las reglas del capitalismo y del imperialismo, sino de intercambios relativamente equivalentes. Pero en el resto del mundo, efectivamente, hay un dominio de capitales rusos en competencia con las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, y entre los dos comienza esta escalada armamentista, que también es parte de la Guerra Fría, por supuesto nuclear, y que va a terminar en lo que se llamó la Guerra de las Galaxias, y que es un control por medio de las armas del espacio, ¿no? Ahora hay algunas cosas de cooperación, pero hay una serie de dispositivos espaciales que permiten neutralizar misiles, ese tipo de cosas. Y que permitía entonces el grado de competencia armamentista ya no era solo en, digamos, en las armas en tierra o navales, sino que también ocurre en el espacio. Y por lo tanto una lucha interimperialista clásica, digamos, de este conflicto que explica Laufer, nada más que con potencias que tienen la característica de tener un poder bélico
entre estas dos potencias muchísimo mayor que todo el resto del mundo junto. Es decir, que podían decidir de alguna manera la política mundial por sí solas. Esto genera lo que se llama el mundo bipolar, es decir, este mundo repartido, por favor, no entre el socialismo y el capitalismo, sino entre dos potencias capitalistas imperialistas, pero que tienen mayor poder bélico que todo el resto. Eso se acaba hacia la década del 90. Digo, esto es importante saberlo. Nosotros no vivimos hoy en un mundo bipolar, lo cual es ostensible, porque hay distintos jugadores, ¿no? Está la Unión Europea, está China, está la India, por lo tanto hoy hay distintos poderes y distinta la distribución económica y bélica. Si bien tanto Rusia como Estados Unidos siguen teniendo mayor poder de fuego que las demás potencias, el poder económico ruso está muy disminuido y el poder económico norteamericano también está asediado por China y la Unión Europea. Entonces, hoy la organización del mundo, podríamos decir, un mundo multipolar, es decir, donde distintas potencias disputan entre sí por el dominio del mundo. ¿Mm? O sea, por más que aparezca Estados Unidos como el más poderoso que yo, es parte de la propaganda. ¿Mm? Pero efectivamente está con enormes problemas económicos y eso se refleja siempre en el poderío militar, porque para tener gran poderío militar hay que tener mucha plata para gastar en eso. Bueno, ¿alguna comentario, duda? Bueno, mañana tenemos nuestra última clase. Sería interesante que vengan. Tenemos en el aula 19, que estaba ocupada la semana pasada excepcionalmente, estaban haciendo parcial. Entonces, sería interesante que vengan, es nuestra última clase, que vengan, que hagan preguntas. El proceso de descolonización es un proceso muy interesante, porque permite ver cómo los pueblos supuestamente débiles se fortalecen y pueden triunfar, cosa que no estamos muy acostumbrados, y al mismo tiempo cómo el imperialismo se las arregla para reenlazarlos, ¿no? Para volver a resometerlos, cosa que también vemos en la vida cotidiana. Así que mañana vamos a trabajar sobre todo con una parte de BO, con el Laufer de los años 60 y con Gastiazoro, ¿sí? Que es bien cortito, así que sería interesante que se lo traigan ya leído para que podamos trabajar mejor, ¿sí? Puedan entender un poco de qué estamos hablando, no mirarnos a cara así. Bueno, muy bien, nos vemos mañana.